Anuncio escatológico, varias enseñanzas de Jesús. En esto, habiéndose reunido una muchedumbre de miles de personas, hasta atropellarse unos a otros, comenzó a decir sobre todo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. Porque cuanto hayáis dicho en la oscuridad será escuchado a la luz, cuanto hayáis hablado al oído bajo techo será pregonado sobre los terrados. A vosotros, amigos míos, os digo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. Os enseñaré a quién tenéis que temer. Temed al que después de dar muerte tiene potestad para arrojar en el infierno. Sí, os digo, temed a éste. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, ni uno solo de ellos queda olvidado ante Dios. Aún más, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pajarillos. Os digo pues, a todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o qué tenéis que decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora qué es lo que hay que decir. La parábola del rico insensato. Uno de entre la multitud le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o encargado de repartir entre vosotros? Y añadió: Estad alerta y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguien tenga abundancia de bienes, su vida no depende de lo que posee. Y les propuso una parábola diciendo: Las tierras de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y se puso a pensar para sus adentros: ¿Qué puedo hacer, ya que no tengo dónde guardar mi cosecha? Y se dijo: Esto haré. Voy a destruir mis graneros, y construiré otros mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces le diré a mi alma: Alma, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche te van a reclamar el alma. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios. Abandono en la providencia de Dios, les dijo a sus discípulos. Por eso os digo, no estéis preocupados por vuestra vida. ¿Qué vais a comer? ¿O por vuestro cuerpo? ¿Con qué os vais a vestir? Porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, no siembran ni siegan, no tienen despensa ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un codo a su estatura? Si no podéis ni lo más pequeño, ¿por qué os preocupáis por las demás cosas? Contemplad los lirios, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Así vosotros no andéis buscando qué comer o qué beber, y no estéis inquietos. Por todas esas cosas se afanan las gentes del mundo. Bien sabe vuestro Padre que estáis necesitados de ellas. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os añadirán. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no envejecen, un tesoro que no se agota en el cielo, donde el ladrón no llega ni la polilla corroe. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Exhortación a la vigilancia y parábola del administrador. Tened ceñidas vuestras cinturas y encendidas las lámparas, y estad como quienes aguardan a su amo cuando vuelve de las nupcias, para abrirle al instante en cuanto venga y llame. Dichosos aquellos siervos a los que al volver su amo los encuentre vigilando. En verdad os digo que se ceñirá la cintura, les hará sentar a la mesa, y acercándose les servirá. Y si viniese en la segunda vigilia o en la tercera, y los encontrase así, dichosos ellos. Sabed esto: si el dueño de la casa conociera a qué hora va a llegar el ladrón, no permitiría que se horadase su casa. Vosotros estad también preparados, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Y le preguntó Pedro: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de la casa para dar la ración adecuada a la hora debida?
Dichoso aquel siervo a quien su amo cuando vuelva encuentre obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si ese siervo dijera en sus adentros, mi amo tarda en venir, y comenzase a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará duramente y le dará el pago de los que no son fieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no fue previsor ni actuó conforme a la voluntad de aquél, recibirá muchos azotes. En cambio, el que sin saberlo hizo algo digno de castigo, recibirá pocos azotes. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que le encomendaron mucho, mucho le pedirán. Jesús como signo de contradicción. Fuego he venido a traer a la tierra, ¿y qué quiero sino que ya arda? Tengo que ser bautizado con un bautismo, ¿y qué ansias tengo hasta que se lleve a cabo? ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, os digo, sino división. Pues desde ahora habrá 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Saber discernir. Decía a las multitudes, cuando veis que sale una nube por el poniente, enseguida decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y también sucede. Hipócritas. Sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra. Entonces, ¿cómo es que no sabéis interpretar este tiempo? ¿Por qué no sabéis descubrir por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura ponerte de acuerdo con él en el camino. No sea que te obligue a ir al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Necesidad de la conversión. Estaban presentes en aquel momento unos que le contaban lo de los Galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la de sus sacrificios, y en respuesta les dijo, ¿pensáis que estos Galileos eran más pecadores que todos los Galileos, porque padecieron tales cosas? No, os lo aseguro, pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que vivían en Jerusalén? No, os lo aseguro. Pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Parábola de la higuera estéril. Les decía esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar en ella fruto y no lo encontró. Entonces le dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera sin encontrarlo. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero él le respondió, Señor, déjala también este año hasta que cabe a su alrededor y eche estiércol, por si produce fruto. Si no, ya la cortarás. Jesús cura a una mujer en sábado. Un sábado estaba enseñando en una de las sinagogas, y había allí una mujer poseída por un espíritu, enferma desde hacía 18 años, y estaba encorvada sin poder enderezarse de ningún modo. Al verla Jesús, la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Tomando la palabra el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús curaba en sábado, decía a la muchedumbre, Hay 6 días para trabajar, venid pues en ellos a ser curados, y no un día de sábado. El Señor le respondió, Hipócritas, cualquiera de vosotros no suelta del pesebre en sábado su buey o su asno y lo lleva a beber. Y a esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ató hace ya 18 años, ¿no había que soltarla de esta atadura aún un día de sábado? Y cuando decía esto quedaban avergonzados todos sus adversarios, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Parábolas del grano de mostaza y de la levadura, y decía, ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué lo compararé? Es como un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo echó en su huerto, y creció y llegó a hacerse un árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo también, ¿con qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. La puerta angosta, y recorría ciudades y aldeas enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Y uno le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les contestó, Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán. Una vez que el dueño de la casa haya entrado y haya cerrado la puerta, os quedaréis fuera y empezaréis a golpear la puerta, diciendo, Señor, ábrenos.
y os responderá, no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, hemos comido y hemos bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Y os dirá, no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los servidores de la iniquidad. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que vosotros sois arrojados fuera, y vendrán de oriente y de occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Respuesta de Jesús a Herodes. En aquel momento se acercaron algunos fariseos diciéndole, sal y aléjate de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id a decir a ese zorro, mira, expulso demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día acabo, pero es necesario que yo siga mi camino hoy y mañana, y al día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Queja contra Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? Mirad que vuestra casa se os va a quedar desierta. Os aseguro que no me veréis hasta que llegue el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús cura a un hidrópico en sábado. Un sábado entró él a comer en casa de uno de los principales fariseos y ellos le estaban observando, y resultó que delante de él había un hombre hidrópico. Y tomando la palabra les dijo Jesús a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos callaron. Y tomándolo, lo curó y lo despidió. Y les dijo, ¿quién de vosotros, si se le cae al pozo un hijo o un buey, no lo saca enseguida un día de sábado? Y no pudieron responderle a esto. Lección sobre la humildad. Les proponía a los invitados una parábola, al notar cómo iban eligiendo los primeros puestos. Cuando alguien te invite a una boda, no vayas a sentarte en el primer puesto, no sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él, y al llegar el que os invitó a ti y al otro, te diga, cédele el sitio a este, y entonces empieces a buscar, lleno de vergüenza, el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a ocupar el último lugar para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy honrado ante todos los comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Actitud ante los pobres. Decía también al que le había invitado, cuando des una comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que también ellos te devuelvan la invitación y te sirva de recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, llama a pobres, a tullidos, a cojos y a ciegos, y serás bienaventurado porque no tienen para corresponderte. Se te recompensará en la resurrección de los justos. Parábola de los invitados a las bodas. Cuando oyó esto uno de los comensales, le dijo, bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Pero él le dijo, un hombre daba una gran cena e invitó a muchos, y envió a su siervo a la hora de la cena para decir a los invitados, venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo necesidad de ir a verlo. Te ruego que me des por excusado. Y otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me des por excusado. Otro dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y contó esto a su señor. Entonces, irritado el amo de la casa, le dijo a su siervo, sal ahora mismo a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Entonces dijo el Señor a su siervo, sal a los caminos y a los cercados y obliga a entrar, para que se llene mi casa, porque os aseguro que ninguno de aquellos hombres invitados gustará mi cena. Condiciones para seguir a Jesús. Iba con él mucha gente, y se volvió hacia ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre y a su mujer, y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, al querer edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para acabarla? No sea que, después de poner los cimientos y no poder acabar, todos los que lo vean empiecen a burlarse de él,
y digan, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, que sale a luchar contra otro rey, no se sienta antes a deliberar si puede enfrentarse con 10,000 hombres al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando todavía está lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se sazonará? No es útil ni para la tierra ni para el estercolero. La tiran fuera. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Acompáñanos en el próximo capítulo. No olvides dejar tu me gusta y compartir, y que la paz del Señor esté siempre con tu espíritu.